Muy bien, pues una vez más aquí en su podcast, mal llamado podcast, ojalá lo escuchen. Ya tenía más de una semana sin grabar, pero pues había tenido razones de complicación tanto en horarios míos como en la persona que estoy invitando hoy. Pero ya se pudo, ya tengo mi cerveza aquí a un lado, no soy alcohólico. Bueno, tal vez sí, pero ese no es el punto de este programa. Por ahí ya se escucha mi buen amigo Josu. Josu, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, hermano. Muy bien. Buenas noches. No, es una entrevista, güey, no te pongas tenso. No estoy tenso, no, no, no. No, entonces ya ¿Cómo tienes estás la, tú? la- la cara así como de que algo va a pasar en algún momento. No, estamos bien. ¿Tú qué tal? No, ya la tengo así. No, muy bien, gracias. Y, y gracias por la invitación. No, hombre, ya teníamos tiempo. Bueno, yo particularmente tenía tiempo queriendo invitarte y además haciendo que coincidiéramos porque esta semana ha estado complicada, la anterior igual. En cuestiones de trabajo, luego ya terminaba así como que sin ganas pero no, pues ya estamos un poquito más tranquilos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás con la chamba? Bien, pues saturado siempre, desde hace años. Ok, Ya ¿qué te sabes. parece si empezamos? Yo sé que tú eres profesor no sé si eres de la licenciatura, estoy seguro, o de la maestría o algo por el estilo, pero en el lado de la abogacía, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, doy clases en la licenciatura, en dos licenciaturas, en Derecho y en Ciencias de la Seguridad. Ambas están en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro y ahí mismo en la UAC doy clases también en una maestría. Esa es la Facultad de Psicología y Educación. Eres el único amigo, bueno, no creo que seas el único porque ahorita no tengo los datos en la memoria, pero de mis pocos amigos, doctor. Doctor. Doctor con doctorado. Doctor con doctorado. Tu doctorado es en... Ciencias jurídicas. Pero no solamente tienes el doctorado, también tienes posgrado, ¿no? Si no mal no recuerdo. Sí, yo tengo, bueno, estudié la licenciatura en Ciencias Políticas, una especialidad se llama Procesos Electorales, Ajá. la maestría en Educación para la Ciudadanía y doctorado en Ciencias Jurídicas. A su perra madre. Güey. Mira, ese es un paréntesis, no tiene nada que ver contigo, obviamente. Tenía un amigo en la prepa que le decíamos el escato. Porque, pues, obviamente se vestía así guanguito, tenis DC shoes y cosas así por el estilo. Le gustaba Blink-182 y cosas también así, Papa Roach y así. Ajá. Y él estudió medicina, pero no dejaba de estudiar especialidades, güey. Un día le preguntó a alguien así como entre compas, le dijo, güey, pues no piensas en algún día ejercer. Le hace, no, es que la neta no quiero ejercer. Yo quiero que me sigan manteniendo mis papás. Creo que no es tu caso, obviamente, pero me acordé mucho ahorita que dijiste, no, pues tengo esto y tengo esto y tengo esto. Y además, eres profe. Sí, sí, soy profe. ¿Cómo te Soy, dicen? pues de todo. No, No, seguramente ¿cómo se tras dirigen a bambalinas, ti? tras bambalinas me han de decir de todo, ¿eh? Pero no, mira, doy clases del 2019, Ujú, cuando estaba estudiando el doctorado. ujú. En esta universidad, o sea, había dado en otros lados, pero aquí en la UAC, desde 2019. Eh, pero de cómo me dicen, fíjate que es interesante porque en general, algo que pasa mucho en la universidad es que, bueno, en general, creo que pasa mucho en todos lados, pero es como muy, oiga, profesor o licenciado o maestro, Licenciado. o luego ya cuando saben que es doctorado, ay, oiga, doctor. Y yo soy mucho de la idea de, a mí no me gusta eso, o sea, creo que no solo por mi forma de ser, sino también porque creo que hay todo un trasfondo como Ujú, ético, sí. político. Yo siempre les digo desde el principio a mis alumnos, alumnas, que me hablen de tú. O sea, le digo, háblame de tú, díganme Josué, no háblenme por mi nombre. Para mí siempre los incito a eso. Y la verdad es chistoso que a muchos les cuesta. O sea, Sí. sí, siempre es chistoso que en cada grupo, digamos, hay una persona, dos personas que sí me toman la palabra y sí me hablan de tú, oye, Josué, pero en general les cuesta mucho, o sea, como que es, ay, profesor, ay, doctor, maestro, ¿no? Entonces,
pero yo lo hago porque creo que hay todo, tengo un trasfondo, ¿no? O sea, como una visión de cómo debería ser la educación y también una visión de cómo deberíamos ser los ciudadanos. O sea, yo creo que todavía ya lo hablaremos más, pero, o sea, por ejemplo, para mí es muy significativa esta frase de el no se dice qué, se dice mande, ¿no? Que nos Ajá, enseñan como a esta visión de como respeto ajá, significara una especie de sumisión, de una posición de inferioridad. entiendo. Incluso, fíjate palabras como esta, ¿no? Como términos como, no seas igualado, ¿no? Es como, no, espérate, pues como que no seas igualado, ¿no? Si somos iguales, o sea, tenemos la misma dignidad, y el profesor no tendría por qué estar en una posición de superioridad, ni mucho menos, ni de abuso, ni de poder, y menos de abuso de poder. Y creo que tiene hay mucho de eso en la educación en general. Entonces, yo creo que no, hay que proponer, o sea, más bien al revés, no me digas mande, dime qué, no me hables de doctor, háblame de Josué, ¿me explico? No, además de que la pregunta tiene que ver con con la búsqueda de saber para qué, ¿no? O sea, de que sí, ¿qué pasa? O sí, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, yo también estoy de la idea de que el mande, pues ya es como algo arcaico de una creencia que mismo tú dices, ¿no? Que si la gente estaba más preparada, yo lo veo más por ese lado, merecía más respeto y no. O sea, obviamente merecen el mismo respeto, a lo que me refiero es que no estamos unos sobre otros. Y aquí me surgen dos preguntas, amigo. Número uno, ¿por qué? O sea, ¿pensaste en ser profe? O sea, en dar clase. Bueno, esa es la primera. Y la segunda, me imagino que tuviste algunos profesores que son como de tu idea. De ser de que no, háblame de tú, todos somos iguales. Como que tratar de ser más empático. Yo me imagino que para tener un mayor alcance o una mayor profundidad en la cuestión de llegarle a los alumnos, ¿no? ¿Cómo ves? Ajá, perdón, te perdí un segundito. Lo primero que me preguntabas es por qué como que quise ser profesor. Ajá, por qué? O sea, ¿pensaste en ser profesor o simplemente te nació de alguna manera? Eh, pues mira, primero yo creo que estaba un poco como condenado. No, es que vengo de familia de maestros, o sea, mi mamá es educadora, ¿no? De Ajá. kinder, mi papá es profesor de primaria. Entonces, como que toda la vida siempre crecí con esta idea de que la educación era algo muy chingón y algo que era como la herramienta para transformar, ¿no? La sociedad y como algo muy relevante, ¿no? Como algo una profesión, digamos, ser educador, educadora, como muy, muy relevante. Y realmente siempre me gustó, o sea, siempre me gustó como investigar, siempre fui Ajá. muy nerd, Ujú. primero, y luego, digamos, yo estudié la licenciatura y cuando estaba en la licenciatura no tenía esta idea de ser profesor, o sea, sí me gustaba, si era algo que quería hacer, pero quizá no era como mi plan de vida, ¿no? O sea, como pues igual dar clases en algún momento, siempre me gustó, pero dedicarme a eso no. Y después, algunos años después de salir de la licenciatura, yo ya como que pensé mucho, ¿no? De qué era lo que quería hacer realmente en mi vida y ya ahí me fijé la meta, ¿no? Y la verdad es que la meta para poder vivir bien de la educación, digamos, bueno, hay varias formas, o sea, como profesor, pues, porque obviamente hay gente que se dedica a la consultoría, muchas otras cosas, pero como profesor en este país, realmente como que si quieres llegar a ganar cierto dinero, digamos, a tener como cierto nivel de ganancia con ese trabajo nada más, la vía, si lo que quieres a nivel universitario, pues la vía es ser profesor de tiempo completo Ajá. en una universidad pública, preferentemente. Ok. No sé si se me escucha o se está trabando. Se trabó un poquito, pero se entendió. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí, ahorita Ok, ok. tu imagen está En- trabada. Bueno, ya se ento- destrabó, pero el audio bien. ok, gracias. Entonces, esa fue un poco o sea, como plantearme Ajá, realmente si quiero dedicarme a claro. esto, pues tiene que ser como este camino, ¿no? Y esto es ser profesor e investigador, y como que ambas cosas me apasionaban y sobre todo a nivel universitario.
Yo he dado clases desde secundaria hasta doctorado, ahorita ya la fecha, entonces, Oh, pero genial. pues, lo mío es de licenciatura para arriba, digamos, y luego, respecto a la segunda Sí, mira, si pregunta, quieres, voy a cambiar la segunda pregunta. Tiene que ver con esta cuestión de, me imagino que tuviste profes chidos. Y aquí la pregunta sería para ti, ¿qué es un profe chido o un buen profe? ajá, pues mira, es que eso ha ido variando mi idea, ¿no? O No, bueno, sea, pero bajo tu percepción. no, no, claro, pero es que justo es como que creo que he ido adquiriendo más conciencia, ¿no? Con el tiempo. Digamos que para mí siempre, desde la primaria, secundaria, prepa, como que un profe chido, hombre, mujer, pues era sobre todo alguien que supiera mucho, ¿no? Que fuera, digamos, Ujú. chingón en lo suyo. Eh, Incluso valoraba más el que supiera mucho que, y que supiera la respuesta correcta, ese tipo de cosas. Yo valoraba más eso que incluso como la pedagogía. O sea, para mí no era tan importante que fueran como que supieran Eruditos. explicarle a todos. No, para mí era más Ah, importante eso, que fueran eruditos, más que el hecho de que sus explicaciones fueran como para todos, ¿no? O sea, y para todas, o sea, ya, como que ya, ya, supieran ya. bajarse. Para mí era eso, ¿no? Entonces, casi siempre los profes que a mí me gustaban mucho, pues eran a veces como bien perros, ¿no? O sea, como bien, que a mucha gente le costaba y así, pero a mí se me Sí, hacían sí, tipos sí. que sabían mucho. Pero ahora eso ha cambiado mucho. O sea, para mí hoy un profe chingón no solo es que sepa mucho, que obviamente eso es importante, que sea competente en lo que enseña, pero también tiene mucho que ver que sea una persona primera con vocación, ¿no? Digamos, Ujú. y que sea, ¿cómo decirte? Lo que sea una persona eh, con ciertas posturas éticas. O sea, para mí Ok. un profesor, una profesora chingona hoy es una persona que respete la dignidad de sus estudiantes, Ujú. que los trate primero como personas realmente, pues, o sea, realmente como personas decentemente, que sea cercano, que sea un modelo incluso moral, si quieres ver así, ético, un Ujú. referente y además que sea competente en lo suyo y ya así súper chingón, súper chingona, pues además que tenga como muy buena, digamos, muy buenas competencias didácticas, pedagógicas, ¿no? Que además sepa explicar muy chingón y Ok. todo. Pero yo casi que lo diría, que hoy, por hoy, casi que valoraría más esa parte de integridad moral y todo, porque lo demás, digamos, no es que la competencia y saber de lo suyo no importe, obviamente importa, es fundamental, pero incluso alguien que no sea tan erudito, pero que tenga la vocación y que tenga la actitud que debe tener, tenga los valores, y si es trabajador, trabajadora, bueno, si no sabe algo, pues lo investigará y llegará y te lo Claro. explicará después, ¿no? Igual le pregunta si no sabe, pero después llega y lo hace, o sea, entonces creo que eso es muy importante. El típico me lo llevo de tarea, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Con esa bueno, honestidad intelectual. sí, yo te lo pregunto porque, por ejemplo, digo, hoy leí, bueno, releí una nota por la que dije, no, tengo que hablar ya con Josu de esto porque, digo, no es como que aquí se vaya a descubrir el hilo negro ni cosas por el estilo, simplemente es una charla entre amigos, es una cuestión obviamente, del desarrollo del podcast que he intentado hacer desde hace mucho tiempo, pero además, bueno, regresando a lo que estábamos platicando, para mí un profe chingón se me hacía ese profe que te hacía que te generaba el gusto por el conocimiento, ¿no? Digo, obviamente para mí también es importante que tenga cierta brújula moral o cierta, digamos, pulcritud en la cuestión de cómo te llevas con los demás, una cuestión interpersonal. Pero sobre todo era una persona que también te retaba como a esta cosa de que, así de, ok, es que a lo mejor hasta aquí llega nuestro temario, pero si tú quieres que investiguemos eso, vamos, le damos, investigalo, lo platicamos y bla, 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 ¿no? Digo, porque obviamente no sé, a lo mejor el común denominador de las personas, un profe chido es un profe barco, ¿no? Ese que, lean algo y todos 10, ¿no? Digo, porque lo sé, alguna vez lo sentí yo también, no decía, no, este profe, la neta, pues nada más llegamos y cotorreamos, ¿no? Pero al final de cuentas te vas dando, bueno, te vas abriendo la visión de que
De que probablemente esos profes a final de cuentas pues no te enseñaron nada y todo el tiempo las horas que le dedicaste en un semestre o en un periodo escolar probablemente no sirvieron de nada, güey, porque saliste con cero información. Ya en la universidad obviamente me volví como un poco más como tú en el sentido de que me gustaba los profes que más por los que más me nacía estar en clase eran aquellos que realmente tenían estándares altos, ¿no? De que pues, mi clase no se pasa con 7, se pasa con 9 o cosas por el estilo, pero que obviamente no eran en una cuestión como de un reto de que Dios, mi autoridad es tal que jamás vas a poder hacerlo, sino de que como que perdón, te invitaban a que dieras más de lo que da la demás gente, ¿no? Sobre todo esta cuestión de que tenía profesores que decían, a ver, en esta clase no quiero que me digan, profe, es que ya tenemos tarea de tal y ya tenemos tarea de tal y además trabajamos, porque si están aquí es porque su situación los ha llevado a estar aquí. Entonces, si están aquí por sacar una carrera, entiendo que quieren tener cierto profesionalismo y bla, 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 ¿no? Entonces, para mí también se fue transformando el término de profe chido a ese profe que realmente te invita a que des lo mejor de ti y además de eso, que vayas más allá de lo que es su materia o de lo que es tu carrera, ¿no? Que te dé ese gusto como de, ay, voy a investigar más sobre este tema porque me parece interesantísimo, ¿no? De hecho, una de mis profesoras, a las que considero una profesora muy chida, me daba ¿qué? Ciencias de la investigación, una cosa por el estilo de mi carrera. Y ella es investigadora, ella trabaja en su área, pero en el área de investigación, ¿no? Es comunicóloga. Y no sé en qué tiene doctorado también, ¿no? Pero es eso, ¿no? Esos profes que realmente te invitan a seguir, a seguir y a seguir. Y no solamente que te quedes con lo que te dan, porque pues de por sí, que es otro punto, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor, digo, lo voy a comentar así tal cual, pero el sistema de educación nacional no sé si es el mejor, pero no parece que esté formando a las mejores personas, ¿no? O en este punto, ¿tú cómo ves el sistema educativo nacional? Híjole, pues En mira, términos generales, digo, habrá muchos casos muy específicos, pero adelante. sí, mira, pues voy a recuperar antes un poquito lo que decías. Es que totalmente de acuerdo contigo, o sea, tienes razón, o sea, aparte de ser un profe o una profa, digamos, chingona, es que sobre todo eso que dices, desarrollar ni siquiera es tanto los contenidos que se trabajan, o sea, no es tanto la información, sino es sobre todo, como dices, lograr, digamos, orientar, ayudar, mediar, para que el estudiante se vuelva más crítico, más autónomo, y que despierte la curiosidad. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Y es que algo importante es eso, es entender que el profesor no te enseña, no te transmite información, o sea, sino que es realmente el estudiante el que construye el conocimiento y que el profesor es un facilitador, digamos, un guía, ¿no? Que te va ayudando pero eres tú el que tiene que hacer las cosas, eres tú el que busca, ¿no? Eres tú el que tiene que entender las cosas para que sean significativas y el profesor es una especie de traductor, de facilitador, de guía, de orientador. Entonces, sí, no es tanto el profesor el que te da, pero es que ese es el problema, que si te fijas en realidad, algo que sí tiene nuestro sistema educativo es que desde hace muchos años no ha fallado en esa parte de generar o de ayudar a que los estudiantes sean autónomos, sean autodidactas, todo este tipo de cosas. Y entonces, si tú me dices cuál es la situación de la educación de nuestro sistema, yo diría, bueno, en general, pues es precaria, es un sistema de educación, pues, a ver, tiene sus grandes logros y virtudes, evidentemente. También hay que entenderlo en su contexto, creo. O sea, a ver, es que mucho se dice de, ay, sí, es que en Finlandia hacen esto y esto y esto. Pero no, pues que a toda madre, ¿no? Pero aquí no hay el presupuesto que hay allá, la población no es la misma, las condiciones son diferentes, entonces, pues no se puede hacer lo que se hace allá, ¿no? Entonces, entendiéndola en su contexto, digo, yo creo que tiene muchos defectos, que tiene, a ver, muchas cosas para empezar. Tú piensas que sobre todo a nivel de la educación básica, ni siquiera básica, más te voy a decir así, en la universidad, por ejemplo, los que no son profes, digamos, con tiempo completo o que estén en ciertas universidades que pagan Ajá. bien privadas o sí, en general el profesor gana muy poco.
O sea, gana por horas, ¿no? Está por honorarios, gana una miseria, aún a nivel universitario, y pues es complicado, ¿no? Muchas veces quien está de profesor, de profesora, pues quien no tiene de otra, ¿no? Quien está usándolo como para complementarse con algún otro trabajo. Digo, por supuesto en la educación básica es diferente, pero aún así hoy los sueldos tampoco son tan altos. Entonces también es una cuestión de incentivos, o sea, también es que, pues sí, a ver, si siendo profesor, profesora de primaria, de secundaria, ganaras hoy 50,000 pesos al mes, ahí te encargo, o sea, había mucha gente, ¿no? Que estaría dispuesta a, que hoy no está dispuesta a dedicarse a eso, que le entraría. Entonces es una cuestión, y no estoy diciendo que toda la gente que se dedique a eso no sea muy buena. Hay gente muy valiosa, muy buena, pero es también una cuestión de incentivos, es una cuestión del prestigio que tenga o no dedicarse a eso, ¿no? A ser maestro. Muchas veces se ve así como, ah, bueno, pues es que es maestro, ¿no? O sea, así como si no fuera la gran cosa, cuando en realidad es una labor súper chingona, súper importante. Entonces yo creo que estamos mal en el sistema educativo. Además, es un sistema educativo que se reinventa cada sexenio, ¿no? O sea, Ajá. llegan y hacen una reforma, llega Sí, otro y hace otra reforma y no hay continuidad, no hay suficiente presupuesto, la educación no es una prioridad en realidad en este país. sí, claro. Y a todos los niveles, y no digas la investigación, la ciencia, pues menos. No, O ya, sea, y en este sexenio menos. sí, Bueno, no, pero clarísimo. nos vamos a meter en esos mares Sí, ahorita. sí. No, bueno, yo te lo preguntaba obviamente porque a final de cuentas entonces sí tiene que ser una vocación la del profesor que realmente quiere impactar en sus alumnos, ¿no? Independientemente del grado en el que estén, ¿no? Desde kinder, bueno, preescolar hasta licenciatura y demás, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es lo que tú dices, el sistema es precario, o sea, tiene muchas deficiencias y entonces, al tener estas deficiencias, quien tiene que cubrirlas es realmente la persona que está interesada en que esto crezca, ¿no? Porque al final de cuentas están las otras personas que tú dices, las que vienen a complementar otra chamba, las que no tienen de otra, las que pues les cederán la plaza, ¿no? Etcétera y etcétera, ¿no? Y en este caso, es como que también un punto en el que puedes identificar a los profesores que realmente tienen vocación, ¿no? Son aquellos que a pesar de la precariedad o la falta de recursos o la falta de, no sé, de cosas a final de cuentas, hacen que los alumnos disfruten el ir a la escuela, ¿no? Porque, digo, lamentablemente también muchos de los padres de familia han dejado la gran responsabilidad a las escuelas de educar a los hijos, ¿no? Y no estoy hablando de escolarización, estoy hablando de educación en general, ¿no? De modales y etcétera, ¿no? Es también por lo que decíamos y coincidíamos en que un buen profesor también tiene que ser esta persona que tiene cierta brújula moral o cierta brújula de rectitud, o por lo menos de sentido común, ¿no? Porque ya en estos tiempos ya es muy difícil inclusive hasta conocer personas que tengan una pizca de sentido común, ¿no? Pero es a lo que voy, ¿no? O sea, entonces sí tiene que tener vocación el profesor, ¿no? En cierta medida. Sí, sí, tiene que tener capacidad, tiene que tener vocación, tiene que tener incentivos, ¿no? Que permitan que valga la pena, digamos. Financieramente, evidentemente me refiero, claro Sí, que vale la claro. pena. Y son muchas cosas. Estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, sí, claro que hay que tener vocación. Y parte de esto que te decía del perfil del profesor, sí es esta brújula moral y todo, pero como dice sentido común, también no solo la parte ética y moral en sí, sino la parte de tener claridad que lo más importante al educar, más que los contenidos, son, digamos, las ciertas habilidades, vamos a decirle, no me quiero meter en ese léxico de que sí, competencias o no competencias, pero pensamiento crítico, Sí, sí, sí. autonomía, conciencia política, ¿no? Y social, todo ese tipo de cosas son fundamentales, ¿no? Amor, digamos, por la verdad o y no nos vamos a meter en la discusión filosófica de la verdad, de Sí, hay no, una no. única verdad de objetiva, pero sí digamos, a amor al conocimiento, a la verdad, esta parte de la curiosidad, Sí, ¿no? claro. Y de hacer bien las cosas. O sea, yo creo que eso es fundamental. Y pues sí, claro que hay que tener vocación, claro que hay que tener vocación. E insisto, mucha gente la tiene,
pero no es suficiente. Y además también está, así como es precario y no hay dinero suficiente, no se les paga suficiente, también es cierto que sobre todo en la educación, digamos, pública y básica, sobre todo, tampoco hay incentivos para que se esfuercen, ¿no? Lo suficiente también. O sea, Sí, ni siquiera les pagan lo suficiente, cierto, pero además tampoco hay incentivos. O sea, sí queda mucho como al arbitrio de la docente o el docente, el que no se quiere esforzar, pues tira la hueva y ahí hace como que da clase y hace como que enseña y ahí va, ¿no? Se la va a llevar muertito y tenemos un problema grave, sí, ¿no? se hace una cadena de errores enorme, ¿no? Decíamos de la cuestión de la vocación del profesor, pero bueno, ahora bien, creo que hay otra parte como que también, bueno, más bien, por lo que dije ya, o sea, tenemos que grabar ya, es porque volví a leer esta nota de que, no sé si fue en todo el país, o solamente en el estado de Guanajuato, que quieren lanzar una reforma de ley para, ¿cómo le llamaron? Para permitir el libre desarrollo de la identidad de los jóvenes en las escuelas. ¿Qué significa? Que los profesores ya no los pueden reprimir si van con el pelo largo, si van con el pelo pintado, si van, ¿sabes? Como con estas formas que, mira, yo no digo que no, que el desarrollo de la personalidad de una persona no, o sea, tenga algo malo, por el contrario. O sea, la personalidad, entre más la desarrolles y mejor, más consciente seas de ella, pues te va a ir mejor, ¿no? O sea, no va a ser como que de por sí, el problema en la sociedad actual o con la juventud es que la falta de identidad los predomina tanto que con cualquier cosa ya quieren identificarse, ¿no? Independientemente de si conocen o no la corriente que están siguiendo. Pero me dio mucho, no sé, como que tenía muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Porque de por sí ya estamos en esta era en la que ya no puedes reprender a un alumno. Y no estoy hablando de golpe, estoy hablando de reprender una actitud que está mal, que a lo mejor es destructiva, que a lo mejor ataca contra la dignidad de otras personas y etcétera. Por el simple hecho de que no puedes, porque los limitas, porque los puedes traumar, por estas cuestiones de los nuevos niños que ya tienen colores y demás. No sé cómo se determina la personalidad de un niño por su color. Pero bueno, en esta cuestión ¿hasta dónde se puede meter un profe? O tú qué haces, ¿no? En este tipo de cosas. Son dos cosas. La primera, en esta cuestión de las calificaciones, no sé si aplica para todo el nivel educativo, no sé si solo sea del medio superior para abajo, pero ya ves que luego hubo un tiempo en cuarentena que no podían reprobar gente en algunos niveles educativos y eso era pues no manches, pues qué tipo de estudiantes le vas a dar a los siguientes grupos, ¿no? Y la otra es la cuestión de dejar cierta libertad en el desenvolvimiento de la personalidad de una persona, valga la redundancia, sí o no, yo creo, desde mi punto de vista, que las reglas y el orden también son importantes en la vida de una persona. Y si no son en la escuela, pues no sé dónde más van a ser, ¿no? Deberían ser en la casa, o digo, asumiendo que así es en todos lados, pero entendemos que la gran mayoría no tiene cierto seguimiento de las reglas en sus hogares. Y yo lo sé porque cuando estuve trabajando en un preescolar, se intentó hacer un programa como de escuela para padres para darle seguimiento, ya no a las cuestiones sociales, morales o lo que tú quieras, sino en las cuestiones educativas, tal cual didactas, con los papás, porque pues muchos niños venían sin tarea, pues obviamente en otras cuestiones pues menos, ¿no? ¿Tú cómo ves? Tocas varios puntos, ¿eh? Pero, a ver, primero, respecto a esto de dejarlos ir con el pelo largo, con piercings o con lo que quieran, ¿no? La verdad es que tal vez te sorprenda, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? O Ajá. sea, yo estoy de acuerdo porque, a ver, aquí me parece que el fondo de la cuestión es el siguiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo siguiente, mira, es fundamental en el desarrollo como personas y eso va a tener que ver con el éxito de las personas en su vida en general, o sea, en su capacidad para vivir una vida sana, digamos, en todos los aspectos de su vida y ser exitosos con su pareja, con su familia, con su salud, con
profesionalmente, es fundamental la disciplina, es fundamental el desarrollar tolerancia a la frustración, el desarrollar una serie de, digamos, buenos hábitos y capacidades, competencias, etcétera. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo te diría, es que el problema está, para mí es un poco como esta parte del respeto y regreso, ¿no? O sea, por ejemplo, Ajá. evidentemente cuando yo doy clases, he dado clases, ahora no lo hago, pero por ejemplo en secundaria, di 3 años clases en secundaria mientras daba al mismo tiempo en la universidad, ¿no? Evidentemente no hablaba con groserías con los niños y niñas de secundaria, pero en mis clases en la universidad, bueno, uso un lenguaje bastante florido. Digo, porque estoy con adultos, es un contexto distinto. Claro. Y yo, por ejemplo, creo que puedes usar palabras en un contexto cierto, en un contexto dado altisonantes, por ejemplo, Completamente de acuerdo. sin ser grosero, ¿me explico? O sea, no es decir, hablar con groserías no necesariamente es una falta de respeto, es No es mucho más folclore. falta, deja folclore, no es una falta de respeto, porque falta de respeto, el respeto no está en eso o en hablarle a alguien de usted o en decirle a alguien doctor, porque a mí me puede decir, oiga doctor, y mentarme la madre por detrás, ¿me Claro. explico? Sino, el respeto está en tratar a la gente conforme a su dignidad, en ese tipo de cuestiones. Entonces, para mí es algo parecido, ¿sabes? O sea, la disciplina en realidad, esas habilidades que tienen que ver con la tolerancia a la frustración, la autorregulación, la disciplina, ¿no? Porque además sabemos que a la larga está probadísimo que la disciplina es más importante para el éxito que el talento incluso. Entonces, Claro. eh, esas cosas no están vinculadas para nada con el cómo te vistas, con cómo traes el cabello. O sea, es decir, yo creo que definitivamente las escuelas tienen el deber, y no solo las escuelas, pero bueno, la escuela tiene el deber de darle a los estudiantes estas herramientas, esta formación en disciplina, ¿de acuerdo? Pero la disciplina no es eso. O sea, es más, yo te diría, yo soy de la idea de que, por decirte algo, los alumnos que puedan comer en clase, no tienen por qué andar pidiendo permiso para ir al baño, ese tipo de cuestiones, incluso que vayan vestidos como quieran. Es más allá de eso, incluso yo sería de la idea, incluso de que, pues si quieren, van a hacer un trabajo en equipo, si lo quieren hacer tirados en el suelo, háganlo en el suelo, si se quieren salir y hacerlo afuera, háganlo. Pero el punto es, como ustedes se sientan cómodos, pero trabajen, ¿vale? Y respétense, o sea, y respétenme a mí y todo. Entonces, yo sí te diría que no veo mal nada de esas cosas del libre desarrollo de la personalidad. Evidentemente hay límites, Es ¿no? Hay claro. límites. Bueno, O sea, hay límites. No te puedes ir semidesnudo, ¿no? O desnuda. No, no puedes hacer ciertas cosas que ya cruzan la línea, ¿no? Por claro. supuesto. Es que yo creo que Pero mi punto iba más, bueno, antes de que, bueno, no sé si ya terminaste con ese punto en particular. no, o sea, rapidísimo. O sea, el asunto es que yo creo que la escuela tiene que de verdad formar en la disciplina y que haya consecuencias, pero no por esas cosas, sino por faltas de respeto, por huevonearles, ¿si me explico? O sea, Claro. porque si dejas que alguien huevonee y no haces nada y luego de todas maneras lo pasas, le estás haciendo un daño, o sea, no le estás ayudando a adquirir esas capacidades de autorregulación, de hacerse responsable, etcétera, etcétera, etcétera. De Entonces tolerancia. yo ahí sí iría a esta parte, o sea, fíjate, y es que esto de pasarlos y pasarlas, hagan o no hagan, tiene detrás un cierto discurso y una cierta teoría que tiene que ver con la inclusión educativa, un poco con entender cuáles son las condiciones de las personas y entonces todos tienen derecho al acceso a la educación, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con la inclusión, pero ahí me parece que ya la puerca torce el rabo, o sea, Sí. porque no solo todos tienen derecho a una educación, lo que sea, o a tener un papel ahí porque sí, sino tienen derecho a que esa educación los dote de estas habilidades, estos de aprendizaje de cosas Aptitudes. que les van a servir para su vida. Entonces eso de pasarlos, hagan lo que hagan, no. Si quieres darle 10 oportunidades o 15, está bien. Que repita 20 veces el quinto año si es necesario, pero que si no hace lo que tiene que hacer, pues no pase, ¿no? Sí, Eso es eso. claro. Creo que esos dos puntos se complementan. Digo, estoy totalmente de acuerdo en esa parte que dijiste que tiene que ver como que la consecuencia de transgredir, digamos, el respeto, ¿no? Yo comentaba esto de la cuestión del desarrollo de la personalidad porque creo que contextualmente es un mal momento
digo, no digo que esté mal, digo que es un mal momento porque, por ejemplo, esta cuestión de tener reglas es como, es como entender esta frase de nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? Como por ejemplo, si tú quieres ir a un salón de tango, pero te piden que, pues para poder desarrollar las habilidades o para poder entrar dentro de la cultura del tango o ser parte o los requisitos, ¿no? Valga. Que los zapatos fulanitos, que la ropa fulanita cómoda, que por lo menos tengas nociones de esto y aquello, ¿no? Entonces, mi punto va también, digo, entiendo perfectamente lo que dices y estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que es una cuestión que se tiene que manejar con pinzas porque estamos en una época en la que, por ejemplo, ahorita dicen, no, pues que los niños vayan como quieran porque es su derecho a desarrollarse plenamente en la personalidad, ¿no? Que van a tener para toda su vida, ¿no? Y que obviamente, te lo comenté al principio, para mí me parece algo muy bueno porque hace falta mucha identidad, ¿no? Pero también estamos en ese punto que la gente como que toma esto de bandera como para decir, ¿sabes qué? Ah, eso no me gusta. Yo si no me gusta, pues te demando, bueno, no te demando, te acuso, ¿no? De que eres retrógrada, de que eres tal o cual, porque no estás respetando lo que yo quiero ser. Pero lo que tú quieres ser simplemente a veces transgrede reglas que están establecidas por algo, a lo mejor para ese grupo en particular, digamos el grupo de baile de tango, pero tú no las quieres respetar y como nosotros queremos que se respeten y todos los que están adentro de este grupo lo respetan, y tú que vienes externo no quieres respetarlas y encima de eso quieres tratarnos como de que somos unas personas que estamos agrediéndote a ti por el simple hecho de tener reglas y respetarlas entre nosotros, pues está mal, ¿no? Digo, también es a lo que voy, ¿no? No tiene nada de malo, pero sí creo que tendría que tratarse como con pinzas para que no sucedan estas cosas de que, ¿sabes qué? Pues no me están dejando ser como yo soy. Lo que tú dices, ¿no? Pues voy con nada más en calzones y no me dejan ser. Pero pues digamos que hay ciertas reglas, mínimas reglas, que a lo mejor sí deben de cubrirse, que no limiten una parte, en este caso el desarrollo de la identidad, pero que tampoco transgredan a esta otra parte que es como que la armonía y el orden, ¿no? De una institución, de un lugar de trabajo, de un lugar de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo lo estaba comentando más por ese lado. Y obviamente es a lo que tú también mencionaste, ¿no? Esta cuestión de ahora, de esta temática de la inclusión en la que, pues, como todos tienen derecho a tener buenas notas o a tener educación, pues vamos a darles las notas a todos nomás porque sí, porque todos tienen derecho. Pero el derecho también tiene que ver con una responsabilidad para obtenerlo o para que lo merezcas realmente, ¿no? Digo, porque derecho lo tienes, ahí están las escuelas, ve y estudia, sácate tu 10, ¿no? Lo tienes todo el derecho, pero si no tienes la aptitud, si no la desarrollas y mucho menos tienes esta como actitud de poder o de querer desarrollarlo, pues a final de cuentas, por más igualdad que haya, pues si no tienes la capacidad, pues no lo vas a hacer. Es lo Sí, que yo más o menos trataba como también de establecer el punto de que sí está bien, pero también es un poco, no digo peligroso, simplemente es una cosa que se puede ir por un lado o para otro. sí, sí, se tiene que manejar de forma inteligente y es lo que dices, ¿no? O sea, a ver, todo esto que no tiene nada de malo, adelante hazlo, pero cuando ya violas los derechos de los demás, pues ahí hay que ser firmes y incluso, bueno, eso, o sea, lo que no se debe tolerar, eso sí, que no se tolere, ¿no? O sea, y que de verdad no se tolere y que quede claro. Ahora, lo que dices, yo creo que aquí está la clave, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por educación? Porque tú dices, bien, o sea, se maneja un poco este discurso, todos tienen derecho a la educación. Sí, pero es que la educación no es solo estar ahí, no es solo Claro, entrar ahí a la escuela y no solo es pasar de grado y no es tener un papel y no es tener una calificación. O sea, una calificación en el fondo, el número vale madre, ¿se me explicó? En el fondo, o sea, tenemos que poner algo, ¿no? Tenemos que tener un criterio para cuantificar y para pues, un criterio para decir quién pasa, quién no pasa. Entonces, pero bueno, más allá de eso no es tan relevante, es más importante lo que se aprende, pero no solo lo que se aprende en contenidos y eso, sino también en valores, en actitudes. Pero a lo que voy en el fondo es, tener derecho a la educación es tener derecho a que de verdad se te eduque y que de verdad se te eduque, lo primero es que te enseñen o sea, que aprendas pues a pues, respetar, que aprendas a ser autónomo, que aprendas a que tus actos tienen consecuencias y que si
haces mal, pues digamos, pues tienes tus consecuencias, y que si no haces y no trabajas y no te interesa, pues entonces la consecuencia es pues que no pasas. Es decir, más bien al revés, está transgrediendo su derecho a la educación en el momento en el que te paso nomás porque sí. Ahora hay que decir otra cosa también, Oscar, y es que ahora que tú decías, no, pues si no tienes la aptitud, es que otro problema de la educación es digamos, en México, y hay que entenderlo en su contexto y lo que quieras, pero también es Ajá. que, a ver, por ejemplo, hay gente, ¿no? Chicos, chicas que no tienen la capacidad, no tienen la capacidad para adecuarse a ciertos estándares, y el no pasarlos porque no pueden sacar un 6, digamos, sí sería violatorio, pero aquí el asunto no es, pues entonces ponle 6 y pásalos. No, es que entonces necesitamos que el modelo de educación también tenga un espacio para ellos y ellas. O sea, Claro. es decir, no tiene nada de malo que hay, por ejemplo, hay personas que por sus capacidades intelectuales o problemas cognitivos o lo que quieras, pues no te van a poder sacar un 6 ahí, y eso no, pero fíjate, eso no quiere decir que puede ser una persona que sea muy autónoma, muy autodidacta, muy disciplinada, que se esfuerce, aún así no le alcanza. Bueno, Claro. es que entonces tenemos que tener un sistema para esas personas, y no digo escuela solo para ellos y educación especial, sino que también parte de eso es, eh, o sea, digamos, poder, por ejemplo, clasificar, por decir así, a los alumnos, no solo por edad, por ejemplo, sino en función de una serie de capacidades y todo, y no tiene nada de malo. O sea, digamos, ahí lo que habría que hacer sería, bueno, que tengan una escala adecuada conforme a lo que sus capacidades le permiten, y entonces que esta persona, pues el 10 de una de estas personas no implica ser capaz de hacer lo mismo que el 10 de una persona Entiendo. que tiene toda la capacidad, digamos, intelectual, que no tiene algún problema, pero tanto a unos como a otros, si no haces lo que tienes que hacer, de acuerdo a tu estándar, pues truenas, ¿no? O sea, Claro. porque eso es lo más importante, eso es lo más importante, enseñarles disciplina, ¿no? Y sí, consecuencias, o sea, Sí, no, además de entender que a final de cuentas sí es real esto de que pues no todos los niños van a sacar 10 en matemáticas, ¿no? A lo mejor su, sus habilidades son otras, ¿no? Pero obviamente como que tiene que ver como que una base para que puedas partir hacia otras vertientes, ¿no? Y no, y también lo que tú comentas, ¿no? Inclusive suena muy, muy, muy inclusivo esto de que pues debe de haber como que un contemplado como que una opción para personas que también tienen como que ciertos problemas a la hora bueno, con sus capacidades cognitivas. Sobre todo mi hermano, ¿no? Que le va a la América. Pero bueno, ese es otro punto. no, No, eso no, sí está no. muy mal. Ese está muy mal. Sí, no, 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 no. a final de A cuentas también. eso sí no hay que incluirlos, ¿eh? Eso sí no tienen derecho a ser incluidos. No, no. No, no, pobre. Lo siento, aquí no se admiten americanistas ni gente que le vaya al Pumas. No, no es cierto, no es cierto. No, 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 no. Yo creo que un punto, yo creo que también como para ir cerrando la pinza, es que a final de cuentas también, además de todo esto que hemos platicado, creo que también un buen profesor, tiene que ser aquel profe que les ayude a generar cierta empatía, ¿no? Digo, en la actualidad, lo que más carece la humanidad, no lo podemos dejar solamente en los jóvenes porque también hay mucha gente de todas las edades que tiene cero empatía, güey. Cero empatía, y también eso habla o sea, también eso puede repercutir muy chido o puede hacer una ausencia brutal en las aulas al momento como por ejemplo de conocer personas como que no tengan la misma capacidad cognitiva. El hecho de inclusive hasta frenar conductas bully. ¿Qué digo? Yo por ahí tengo ciertos, soy un poco quisquilloso con eso de los bullies porque pues a mí me gustó que hubiera bullies en mis tiempos porque formó la persona que soy. Pero bueno, hay de bullies a bullies, ¿no? Eso es otro tema. Pero la cuestión de la empatía creo que sí tiene que ser muy importante y tiene que ser parte como que del repertorio de un buen profe, como para hacer que no solamente se interesen por estudiar, ¿no? Por generar más o por ir más allá, por tener un criterio, sino también como lo que tú platicabas, la cuestión de que se manejen ciertos estándares de respeto
está incluido también el que sean empáticos a cierto nivel, ¿no? ¿O tú qué crees? Sí, totalmente. Yo te lo decía un poquito como conciencia política, conciencia social, pero es que en el fondo está eso. O sea, digamos que las bases, ¿no? Las bases de la moral, las bases más básicas, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Son pues la reciprocidad, la empatía. Incluso, esto es muy interesante porque incluso en estudios sobre las bases biológicas de la moral está demostrado esto, ¿no? Que incluso estudian digamos, ciertas actitudes morales, digamos, morales, Sí, sí, sí. prosociales en animales no humanos, reciprocidad y empatía. Entonces, en el fondo de todo esto, ¿no? Tienes una conciencia social o una cuestión política porque valoras ciertas cosas y en el fondo de eso está la empatía y está también la reciprocidad. Entonces, absolutamente de acuerdo, o sea, la educación tiene que formarte para ser autónomo, autónoma, ser crítico, o sea, no, digamos, y ese ser crítico está conectado con, pues, no creerte las cosas nomás porque te lo dicen, saber que siempre hay varias posturas y fuentes de información, tener esa curiosidad de buscar cuál es la que a ti te convence, y además, por supuesto, todo esto está, o sea, como bien dices, tiene que estar orientado a también esta parte de la empatía, o sea, a ver, la verdad es que el capitalismo y toda la subjetividad capitalista, digamos, por decirlo así, o sea, la manera de ser sujeto en este sistema, es algo muy jodido, ¿no? O sea, es algo muy jodido. O sea, ojo, que no estoy diciendo que otras alternativas históricas sean mechores, porque ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo Sí, sí, a sí. Stalin y a Mao, ¿no? O sea, que Hitler se escabechó a 6 millones de personas, Nada más a espérate, Stalin se 6. escabechó a 16 y Mao a 50 y tantas, ¿no? Entonces, espérate. O sea, no estoy diciendo eso, pero sí decir que eso no le quita lo jodido a la vida en el capitalismo y a todo lo que está detrás, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Esta idea de la educación, como una educación que tenga que ser como para, fíjate, como para producir, ¿no? Incluso estas ideas que todo está vinculado, ¿no? Estamos inculturados en eso, de que, eso de que, bueno, es que ser una buena persona, un buen ciudadano es alguien que respeta la ley, que es trabajador, pero incluso esta idea de ser trabajador, hasta decimos alguien productivo, ¿no? Es alguien que produce, alguien que Ajá. está toda esta lógica del consumidor y el productor, pero dentro de esta idea del capitalismo, ¿no? O sea, Claro, que claro. cosifica a las personas y que todo es una mercancía, incluyendo las personas. Entonces, sí, de acuerdísimos. Esta es una parte muy importante. Es necesario formar en la empatía. Y eso es interesante porque en algo tienes razón. A ver, yo creo que este rollo romántico, este espíritu romántico de decir todo tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Como decir, es No. que ahora nuestras generaciones están jodidas y antes sí hacían bien las cosas, antes sí. Eso es ingenuo, ¿sí me explico? O sea, Claro. no, siempre ha estado, o sea, siempre han estado cosas malas y cosas buenas, pero en algo sí creo que es que en la época que vivimos, en este capitalismo tardío, y hay muchas condiciones que hacen, estoy de acuerdo contigo, que la forma de ser sujetos, no la subjetividad de nuestros tiempos en los países occidentales, digamos al menos, sea cada vez más, o sea, hay una epidemia de narcisismo, Sí. pues, o sea, las características, no estoy hablando del trastorno narcisista de No, la no, 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 no. personalidad, que además también yo creo que hay más que antes, pero digamos características narcisistas como más en general, creo que sí, o sea, creo que la vida es hoy más hedonista, más consumista, más muchas cosas Primero que yo. antes. Sí, 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 este egocentrismo, este narcisismo está cada vez, está más que en otros momentos, sin caer en este romanticismo de ingenuidad, ¿no? De que, antes estábamos mejor, pues no necesariamente, No. pero sí, es fundamental, fundamental. Y yo creo que, digo, quiero cerrar con un comentario. Bueno, con... Se dice que la primera señal de evolución del hombre no fue el fuego, ni la rueda, ni cosas por el estilo, sino que fue el fémur, un fémur, que es un fémur sanado. Sí, Y le preguntaban a la persona que dijo que había sido eso, que el por qué.
Es de que porque regularmente los animales, cuando uno de sus compañeros de manada se fractura una pata o algo, pues ahí se queda, ¿no? Se muere porque es un material inservible. Es un peso muerto, ¿no? Entonces por eso decían que la primera señal de evolución del hombre era que alguien se tomó el tiempo de llevar a esa persona a refugiarse, a cuidarla, porque no solamente es de que te refugies, no, sino que a vendarla o a hacer lo que haya tenido que hacer en su momento para que en un futuro o en un tiempo determinado sanara, ¿no? Y entonces creo que también tiene que ver mucho en que para volver al camino de la evolución, digo, no digo que estamos fuera del camino, pero sinceramente creo que hay riesgos de irse cada vez abriendo más por vertientes que no son las mejores. Es que tanto las personas que están en el sistema educativo, profesores y demás, tengan como que muy en claro que entre más personas se puedan formar de una mejor manera, ya lo decías tú, teniendo un criterio, teniendo una brújula, etcétera, etcétera, es conforme más podríamos ir teniendo mejores, digamos, ciudadanos, ¿no? Porque a final de cuentas ese es el punto, ¿no? Que puedan ejercer como un buen ciudadano, no solamente para sí mismos, sino para todos los que los rodean, ¿no? Ya, y de esto ya hablamos empatía y demás. Y pues ojalá que sí sea. Digo, me interesaba hablar mucho de este tema contigo porque sé que tienes una visión, si bien es muy afín a lo que yo pienso, pero también es mucho más amplia de la que yo conocía. Porque es verdad que nos conocemos hace tiempo, pero también tenemos tiempo que no hablamos de cosas, pues como de esta índole, ¿no? Y es bueno saber tu punto de vista. Y pues bueno, yo del lado del otro lado que casi no platicamos, del lado del alumno, también sería bueno como que tratar de ir reconociendo a estos profesores, como que podamos identificar que nos pueden dar algo para poder ser una mejor persona, ¿no? Digo, por ahí luego, de repente, como que estos profesores, cuando los ves a primera vista, no sé, en un ambiente que te gusta de prepa, secundaria, como que rehuyes, ¿no? Como que les das la vuelta. Yo diría, piénsenlo un poquito, vean realmente hacia dónde quieren llevar su vida, que es un poquito complicado. Lo otro día platicaba con amigos, perdón, y decían, no manches, yo que iba a saber qué iba a querer hacer en la vida en la prepa. Es muy real, ¿no? Pero pues bueno, no está de más de repente como que darle una segunda pensada a las cosas antes de ir efectuándolas. Y no sé si tengas algún comentario final sobre este tema, que no tenía un tema en particular, o sea, no era así de que vamos a hablar de los maestros, vamos a hablar de la educación. Simplemente se fue yendo por ahí, por donde vamos. Ajá. No, pues algunas cosas, ¿no? Mira, yo creo que en algún momento lo dijiste, esto de que como que se ha delegado a la escuela, ¿no? A los profes esta parte de educación. Sí, sí, de acuerdo. Es decir, a ver, creo que es fundamental que tenemos que entender una cosa primero, que es que sí, no es responsabilidad nada más de la escuela, para nada, sino que una cosa que va a ayudar mucho a que mejoremos como sociedad es que hagamos conciencia de que todos, todas tenemos, pero literalmente todos y todas tenemos una función, un papel educativo, un llamado educativo. ¿Qué te estoy diciendo? Que la policía tiene una dimensión educativa en su quehacer que los bomberos, pero bueno, esto es más fácil pensar en los bomberos porque pues hacen su día, luego de que, de ir a las escuelas o de llevar a los niños y niñas allá, pero las empresas, o sea, una empresa de algo que uno no tiene nada que ver con educación, si todos fuéramos conscientes de que todos desde donde estamos tenemos una responsabilidad de educar, ¿no? A los demás, pues otra cosa sería, o sea, que cada quien asuma este papel, o sea, por ejemplo, esto que estás haciendo tú, ¿no? Sin ser profesor ni nada, es un poco esta parte de asumir esta función educativa y eso es importantísimo. La otra cosa que sí quisiera decir es que esto que dices, ¿no? De que pues es difícil que los chicos, chicas en la prepa sepan lo que quieren o en la secundaria. Sí, es que además eso es natural, es lógico, están en esta etapa de la adolescencia y siempre ha sido así, siempre va a ser así, pero también sí hay que señalar algo, o sea, eso también nos habla de carencias en nuestra educación. O sea, por Sí, ejemplo, cosas como hace muchísima falta trabajar la parte socioemocional, por ejemplo. O sí, sea, claro. podríamos llamarlo así como una especie de alfabetización socioemocional, ¿no? Emocional. O sea, que este tipo de cosas son muy importantes, que la educación debería trabajar aparte de los contenidos y que sepas matemáticas y que tengas disciplina y la fregada, aprender esta parte, ¿no?
ser un espacio, debería ser un espacio, una escuela, la escuela debería ser un espacio en el cual puedas ir desarrollando esta parte de conocerte a ti mismo, conocer tus emociones, saber distinguirlas, saber regularlas. Y si eso realmente se trabajara bien desde el principio, digamos, llegaríamos a tener jóvenes que tendrían quizá mucho más claro qué es lo que quieren, también todo esto de plan de vida, o sea, se podría realmente ir trabajando mucho más, o sea, tampoco es que, ay, pues es que son adolescentes, es lógico que nunca sepan lo que quieren, sí hay una parte de eso, pero también hay una parte de que hay carencias, ¿no? Sí, Que la claro. educación formal no ha sabido, digamos, darles esas herramientas. La otra cosa de lo que decías de la evolución, ¿no? De la sociedad, yo difiero un poco de esta visión teleológica, ¿no? Como de esta visión, teleológico es esta parte, ¿no? De que Sí, lo hay un entiendo. avance lineal, ¿no? O sea, de la evolución. Y pues yo creo que pues no es tanto como que hayamos realmente tanto evolucionado y estemos involucionando, o sea, es decir, por ejemplo, hoy sí tenemos avances tecnológicos impresionantes que antes no teníamos, tenemos más esperanza vida, más muchísimas cosas, más, si quieres, más avances en cuanto a justicia, digamos, por ejemplo, las Ujú. mujeres hoy tienen mucho más respeto, siguen estando jodidas, siguen, o sea, como a pesar de ser más de la mitad de la población, siguen siendo discriminadas, están en posición Lo de entiendo. vulnerabilidad, siendo vulnerabilizadas, pero están mejor que en cualquier otra época de la historia. O sea, a ver, ¿qué preferirías ser Definitivamente. mujer ahorita o ser mujer en el siglo XIX, no? O sea, ahí te encargo, en el siglo XV. Cierto, o sea, ha habido ese cierto avance, digamos, si quieres, pero también lo que es cierto es que hoy también tenemos dinámicas de injusticia brutales en un nivel que antes no teníamos, o sea, pero cabrón, o sea, entonces así como que hayamos evolucionado y ahora estamos evolucionando, pues no sé si estoy muy de acuerdo en esa visión, pero lo que sí me queda claro es que nuestra época ahorita tiene sus retos, sus injusticias y su todo eso, y que si queremos mejorarla, pues como dices, hay que regresar a estas, ahora hay que volver a estos básicos, ¿no? O sea, de qué es Sí, lo que necesitamos. Necesitamos personas, fíjate, y yo lo resumo un poco así, necesitamos adultos, carajo, adultos. Y cuando digo necesitamos adultos, lo que quiero decir es que tenemos un chingo de adultos que se comportan como si fueran niños. Y no estoy diciendo que ser niño sea malo, ser niño, no, sino que el tenemos infantilismo. gente inmadura, ¿sí me explicó? O sea, está bien que un niño y una niña sea inmaduro. Además, otra cosa que también, o sea, tratamos a los niños como si esa inmadurez natural de su momento los hiciera retrasados, tontos, gente sin libertad, gente a la que no hay que tomar en cuenta, y no es cierto. Es más, necesitamos darles voz, necesitamos darles cierto poder de decisión, necesitamos darles muchas cosas para que aprendan, joder, a ser adulto, digamos, y cuando digo adulto es ser una persona autónoma, funcional, responsable, como tú dices, una persona adulta sana, ¿no? Debería ser también, Claro, también. como dices, empática, autorregularse, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Y tenemos, fíjate, y con esto digo todo, como no, como fíjate, como a lo largo de toda la escuela nos meten a esta cosa de, donde es solo cumplir por cumplir, donde cállate, no digas, no sé qué, ponte, bla, 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 y después tienes gente que nunca aprendió a hacerse responsable, nunca aprendió a ser autónoma, nunca aprendió a tomar decisiones, y luego tienes adultos que son, o sea, tienen la pinche, autorregulación de un niño chiquito, ¿se me explico? O sea, a ver, carajo, Oscar, si todos se hubieran puesto mascarilla bien puesta, esta mierda se hubiera acabado en un mes. Y digo, a ver, es un ejemplo exagerado, porque evidentemente no todos se la pueden poner, pero la pandemia a mí me deja claro que ha desnudado algo en nuestras sociedades, y sobre todo en las occidentales, ¿vale? Y ha Claro. desnudado que tenemos adultos, fíjate, con maestrías, con doctorados, con licenciaturas, bla, bla, profesionistas, que no se pueden poner una puta mascarilla bien puesta porque les incomoda a los bebés, a las bebés. O sea, no puedes sacrificarte un poquito porque pues no, o sea, no, no quiero. Y como mi niño de 3 años, no quiero. Y es más, te voy a decir algo, joder, mi niño de 3 años se la pone. Y mascarilla, una mascarilla más incómoda que la que estos señores y señoras no se pueden poner. Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesitamos adultos y adultas, cuando ya sean adultos, que se comporten como tales, y eso va a lo mismo, adultez política, ¿no? Responsabilidad y todo,
Y bueno, pues hemos fallado en muchas cosas, pero pues tenemos que cambiar algo, ¿no? Muchas cosas. Sí, no manches, amigo. Ahorita que estás platicando se me vienen un montón de temas a la cabeza que ya después podremos platicar. Digo, a lo mejor no para este podcast, igual nada más para nosotros, porque también tenemos tiempo que no platicamos, pero bueno, el Zoom ya nos dice que nos quedan 5 minutos, así es que bueno, te quiero agradecer antes que nada porque sé que tus tiempos son complicados y al igual que los de cualquier adulto responsable. Y pues bueno, lo bueno fue que ya nos pudimos llamar. Igual ya nos llamaremos otro día. Por ahora te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí. Me gustó demasiado. Yo sabía que iba a ser interesante, pero la verdad no sabía que iba a ser tan como lo estaba disfrutando. Digo, no soy muy. No tengo muchos ademanes cuando estoy disfrutando algo, pero bueno, que sepas que sí. Y me gustó mucho. Entonces, espero que tengamos otra cita de estas. Y pues nada, doctor José Castro Puga, muchas gracias. Un placer. No, muchas gracias a ti por invitarme. Yo también lo disfruté muchísimo. Y ahora que saliste con la payasada de decirme doctor Josué Castro, pues yo te recordaré, ¿no? Lo que siempre le digo a mis alumnos cuando empiezo alumnas es, a ver, lo primerito es que, o sea, no puedo evitar, ¿no? Que, o sea, pues yo llego y evidentemente, a ver, te voy a decir cuál es mi perfil para que sepas quién te está hablando, no por decir, para que sepas que soy doctor, sino Muy para que bien. sepas desde dónde te hablo. Pero inmediatamente después lo que siempre hago es decir, a ver, nada más algo importante es, los títulos valen madre y lo doctor no quita lo pendejo. Entonces, y siempre le digo, pues si a mí no me lo ha quitado, ¿no? Entonces, ¿Qué te digo, amigo? Le vas a Pumas. pues, no, No es bueno, cierto. ay, El a sábado ver, juegan. Cruz Azul, o sea, eso ya estás mostrando ahí ciertas cositas, ¿no? Cierto Oh, perfil hermano, no sé de qué me masoquista y hables. No sé de qué me hables. masoquista, Por cierto, el sábado juegan contra los Gallos, ¿eh? esas parafilias tienen lo suyo, Parafilia. compadre, ten cuidado. Ay, no. No, se me olvidaba lo carrilla que son la gente de Querétaro. No, dice mi esposa que yo soy más carrilla que todo el mundo que conozco. No sé. Pero bueno, amigo, pues nos estamos llamando otro día. De nuevo, Sí, muchas gracias y pues igual, cualquier cosa estamos en el WhatsApp. no, gracias por invitarme y si me invitas otra vez, yo encantado, ¿vale? Gracias. Excelente. O sea, aquí se corta esta grabación.